Bastante de la palabra del Señor. Le vamos nuestra mano en el Señor, uno y trino, bendecimos en el nombre del Señor. Te bendiga el Señor, uno y trino, bendecimos en el nombre del Señor. Buenas noches. Bueno, gracias por invitarme a venir a compartir con ustedes. La verdad es de que es un honor, es un placer. Y el tema de esta noche lo hemos titulado ¿Cómo vivir la Semana Santa? Ahorita ya hemos vivido prácticamente lo que es la Cuaresma. Entonces, hoy nos queda la Semana Mayor. Esa semana que prácticamente Jesucristo se tardó 3 años para enseñar y preparar a los apóstoles cómo iba a llegar a esta Semana Santa. Entonces, esta noche vamos a tratar de cubrir eso, tratar de explicar cómo vivir la Semana Santa. Pero antes de vivir algo, nosotros tenemos que prepararnos. Por eso es que el Señor preparó a sus apóstoles y se preparó Él mismo. Así como ustedes, nosotros cuando vamos a venir a misa o vamos a ir a alguna actividad, nos preparamos. Cada domingo nosotros celebramos una Pascua, que es la Santa Misa, el Día del Señor. También el sacerdote se prepara para poder celebrar esa Pascua. Y esta noche voy a comenzar por esa parte, por explicarles las vestimentas que usa un sacerdote cuando se prepara antes de celebrar la misa. Vea, primeramente esto ustedes creo que no, algunos lo han visto, otros no lo han visto, porque los sacerdotes casi no lo usan. Al único que he visto acá que usa esta vestimenta sagrada es al diácono. Esta vestimenta se llama el amito, así A-M-I-T-O, que consiste en un pañuelo blanco. Este pañuelo, el sacerdote se lo tiene que poner de esta forma. Por alguna razón, el sacerdote no se lo pone. Se lo ponen acá, se lo tienen que amarrar aquí y luego se lo traen y se lo amarran de esta forma. Este manto blanco lo que significa es aquel manto que le pusieron a Jesús sobre los ojos y cuando le pegaban, que le decían, ¿sabes quién te pegó? Adivina quién te pegó. Entonces el significado que tiene es como una capa, como una protección. Arriba del amito, el sacerdote se pone el alba, que es como la túnica, ¿no? Que el manto blanco, no es manto, es la túnica blanca. ¿Qué es lo que la túnica significa? Significa la pureza que el sacerdote debe de tener antes de celebrar la misa. Entonces, el sacerdote se pone esa túnica y también representa aquella túnica que nuestro Señor Jesucristo le puso Herodes cuando lo mandó a donde Poncio Pilatos. Arriba del alba, el sacerdote tiene algo que es como un lazo que se llama el cíngulo. Ya lo han visto, ¿no? El sacerdote se lo pone en la cintura, ¿verdad? Se lo amarra. Si es más delgadito que yo, pues le da hasta 2 o 3 vueltas, pero a mí solamente me da media. Entonces, se lo pone, y si la túnica le queda muy grande, entonces con esta misma se la acomoda, porque ya ven que hay sacerdotes pequeñitos, altos, ya, usted nómbrelos. Generalmente, el cíngulo
tiene 3 nudos. Le vamos a hacer al Padre para que se acuerde. Son 3 nudos. Y cada uno de los nudos significa uno de los votos que ellos hicieron cuando tuvieron la consagración. El que generalmente usa todo el tiempo son los franciscanos. Esto tiene que estar en buena medida y creo que no me quedó muy mal. Entonces, cada uno de estos votos significa los 3 votos que los sacerdotes hacen, que es pobreza, castidad y obediencia. Entonces, el andarlo acá, ellos se recuerdan todo el tiempo de esos 3 votos que han hecho, ya sea, sobre todo, pues, para la vida, ¿cómo se llama? Votos perpetuos. Arriba, este lazo también representa aquel lazo con el que amarraron a nuestro Señor Jesucristo. Arriba del símbolo, el sacerdote se pone lo que es la estola. Ustedes ya han visto la estola, ¿no? Una estola. Esta estola, el sacerdote siempre la besa antes de ponérsela, ¿verdad? Se la pone y tiene las otras vestimentas abajo. La estola nos recuerda aquel lazo también que le pusieron al Señor en el cuello. La estola también es una ornamenta que es bien poderosa, porque la estola es la ornamenta que los sacerdotes que hacen exorcismo le tiran encima a la persona que está poseída para poderla controlar y para poderla amarrar. Entonces esto pesa mucho. Y los estoy usando con el permiso de los sacerdotes, pero en realidad son cosas sagradas y pues es parte de la enseñanza que estamos dando. Había un ornamento, podemos decir, que ya los sacerdotes no lo usan. Y este se llama el manípulo, es parecido. Era un ornamento que el sacerdote usaba en la mano izquierda. Y esto le recordaba, era en la izquierda porque es lo que está más cerca del corazón. Le recordaba de cómo la palabra de Dios está cerca. El judío, en lugar de esta ornamenta, ellos usan algo que se llaman los tefilines, que son unas pequeñas cajitas, también los han visto cuando ellos van a rezar, que se lo amarran en las manos, se lo ponen acá y se lo ponen en la frente. Y arriba de lo que es la estola, el sacerdote se pone lo que es la casulla. Y la casulla pues va de acuerdo al año litúrgico que estamos celebrando. Ahorita ustedes están viendo que se usa un color morado, como también el color que se usa durante el tiempo de Adviento, ¿verdad? En Navidad se usa un color blanco, luego, voy a quitar esto que hace calor, luego, en la época de tiempo ordinario, entonces se usa un color verde. Y en los tiempos cuando hay martirios de un santo, entonces se usa un color rojo. Me parece, y el negro pues es a veces cuando hay funerales. Entonces esas son, y la casulla era un ornamento que al principio los sacerdotes lo empezaron a usar como una forma de protección contra la lluvia, porque ellos eran misioneros. Pero después se empezó a usar, como hasta ahorita, porque también la casulla es una vestimenta que no tiene costura. Y nos dice a nosotros la palabra de Dios que a Jesús, él tenía la túnica que le puso Herodes, no tenía costura. Y también nos recuerda aquella túnica que nos menciona en el libro de Génesis, capítulo 37, que Jacob o Israel, recuerden que Jacob era el nombre, pero Dios se lo cambió por Israel, porque significa mi guerrero. A este Jacob le dio una túnica a su antepenúltimo hijo, al antepenúltimo porque el último era Benjamín,
que era José. Y todos los hermanos sentían celos de él, José el soñador, ¿no? De tal forma que a José lo venden y se lo dan a unos ismaelitas. Y entonces esa casulla nos recuerda eso, porque nos dice que esa túnica no tenía ninguna costura por dentro. Y los hermanos pues sentían celos de él. Entonces, como vemos, para cualquier evento que nosotros vamos a celebrar, nosotros nos preparamos, nos tenemos que preparar. Entonces ahorita nosotros hemos vivido, nos preparamos y hemos vivido lo que es la Cuaresma. Entonces hoy ya estamos a un paso de vivir esa Semana Santa, de vivir el culmen, ¿verdad?, de lo que nos hemos venido preparando. Y esta noche, más que todo esta clase la voy a hacer desde el punto de vista como catequesis, porque vamos a ver ciertos puntos, ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la Semana Santa? ¿Qué significa la Semana Santa? ¿Qué pasa cada día de la Semana Santa? ¿Y qué sucede después de la Semana Santa? Porque tenemos que prepararnos, y si vamos a celebrar algo, tenemos que saber a qué es lo que vamos. Cuando venimos a misa los domingos, nosotros venimos a ese memorial, porque el Señor dijo, hagan esto en memoria mía, pero esa memoria no es un recordatorio, es un memorial. ¿Y qué significa memorial? Significa renovar. Por ejemplo, ustedes, este grupo se llama Renovación Carismática. Lo que quiere decir es que cada viernes que ustedes se reúnen acá, cada viernes, ustedes están renovando sus carismas. Entonces, no hay ningún viernes que sea una repetición de otro viernes, porque cada viernes es diferente. Cada viernes el Espíritu Santo bendice, cada viernes el Espíritu Santo derrama sus dones. Entonces, totalmente diferente. Lo mismo sucede con la misa. Mucha gente, y voy a decir la palabra ignorante, dice, no voy a misa porque la misa es una repetición. La misa es aburrida. Pero la misa es un memorial. La misa, cada vez que nosotros venimos a misa, nosotros estamos renovando ese pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo con Dios. ¿Y por qué hizo ese pacto? Porque con ese pacto el Señor vino a redimirnos. ¿Y qué significa redimir? Significa que el Señor vino a comprarnos. Por lo tanto es como nos dice en el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 6, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo, porque nosotros le pertenecemos a Él. ¿Estamos? Bueno. Vamos a continuar con la clase de ahora porque si no me emociono mucho. Vamos a ponerla aquí. ¿Me quiere ayudar a poner en un lugarcito limpio? Porque... ya. Ok. Bueno, me dijeron que tenía 2 horas, parece. No sé por esto. 3. Bueno, 3. Bueno. Hasta la madrugada. A ver, voy a comenzar con una lectura bíblica. O un texto bíblico. Este fue el texto bíblico más duro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y más duro por varios aspectos. Primero, porque los que lo escucharon no lo entendieron. Segundo, porque debido a ese discurso que el Señor dio, el Señor fue expulsado de las sinagogas. Desde a partir de ese momento él ya no pudo predicar en las sinagogas. Y tercero, nos dice la misma escritura, que a partir en ese discurso, muchos de sus seguidores dejaron de seguirlo. Él se quedó solo. Y se encuentra en el libro de San Juan. No lo vamos a, si trajeron la Biblia lo pueden buscar, pueden tomar nota. Pero creo que no vamos a buscar mucho en la Biblia porque el tiempo realmente creo que tengo 45 minutos, es bien corto. Entonces voy a tratar de cubrir lo más que pueda. Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6 y versículo del 48 en adelante.
Este discurso Jesús lo hizo después de que él había hecho la multiplicación de los panes y después que había caminado sobre las aguas, dando el mensaje a sus discípulos de que él tenía el poder sobre toda materia existente, multiplicar ese pan y caminar sobre las aguas. Este pasaje bíblico se conoce como el cuerpo de Cristo, pan de vida, y dice así, nuevamente San Juan capítulo 6 y versículos del 48 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Si ustedes se dieron cuenta, Jesús dice más de 7 veces en estos 8 versículos bíblicos: el que coma este pan vivirá para siempre. Lo repite y lo repite. En San Lucas capítulo 6 y versículo 46, el Señor nos hace un reclamo y dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? En ninguna parte de este pasaje bíblico a nosotros nos dice que lo que el Señor dijo esto representa o esto posiblemente es. Jesús está hablando de esa carne real, de ese pan. Cuando al principio dice sus padres comieron este pan y murieron, Jesús en griego usa una palabra que se llama fago. Fago, ustedes ya lo han escuchado tal vez, que dice, me voy a faguear, más que todo en los países de nosotros la gente lo usa. Fago, que significa morder, masticar, una comida que usted, como las vacas que pueden pasar horas mordiéndola. Pero cuando Jesús dice, esta es mi carne, Jesús cambia de la palabra fago a la palabra trogo, que significa morder, devorar, arrancar un pedazo, como cuando usted está haciendo una carne asada y lo primero que hace es agarrar el pedacito que está enfrente y se lo come para que nadie lo vea, ¿no? Creo que los hombres casi no lo hacen, ¿verdad? Porque somos los que hacemos la barbacoa. Entonces eso usa la palabra trogo, que significa eso de devorar. Por eso es que los judíos, como sabían la diferencia entre fago y trogo, dicen, este lenguaje que él está diciendo es muy fuerte. No pueden entender cómo es de que Jesús le va a dar a comer su cuerpo. Si nosotros nos regresamos, vamos a hacer un poquito de historia, al libro
de San Juan, capítulo 1 en adelante, nos dice que en el principio era la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Luego en San Juan 1.29, si quiere me lo busca, hermano, para estar seguro, 1.29 y 1.36. Me parece que los dos está, pero 1.29 está más claro. San Juan representa a Jesús, porque recordemos de que Jesús, cuando tenía 12 años, se va con la Virgen María y San José para Nazaret. San Juan 1.29, se va para Nazaret. Y no se sabe nada de la vida de Jesús desde que tiene 12 años hasta los 30 años. Es la vida oculta, son 18 años que no se sabe nada de él. Entonces, a los 30 años, Jesús regresa, viene al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y el primero que lo ve es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista introduce a Jesús al mundo, a nosotros, lo introduce como ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo dice, hermano? Repita. Al día siguiente Juan vio a Jesús que le venía al encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Hasta ahí. Palabra de Dios. Entonces, ¿por qué lo llama el Cordero de Dios? Porque en el Antiguo Testamento, desde que salieron del Éxodo, del exilio, el Señor le dijo de que esa noche que iban a salir es cuando mueren todos los primogénitos. Tenían que matar un cordero y poner la sangre en las puertas, arriba de las puertas de las casas, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no los tocara a los hebreos o a los judíos. De ahí en adelante se queda que el judío celebra el día del perdón del pecado, que ellos lo conocen como el día de Yom Kippur. Ese es el día cuando el sacerdote entra al lugar santísimo. Vea, el templo era más o menos, si nos ponemos atrás, allá atrás había una parte que era donde llegaban los paganos que querían aceptar ser como judíos, y los judíos. Ahí en esa parte es donde el atrio, es donde estaban los mercaderes que Jesús limpia. Ya lo vamos a ver, ese texto bíblico. Más adelante estaba el atrio que le llamaban el atrio del pueblo de Israel, donde ya podían entrar solamente judíos. Más adelante, más para adentro, viniendo para acá, casi como están las mesas, estaba el atrio donde entraban todos los sacerdotes. Después de eso estaba el lugar santo, donde se hacía la ofrenda del incienso. En ese lugar santo es donde se encontraba Zacarías, se recuerdan, el padre Juan el Bautista, cuando llegó el ángel a hacerle el anuncio. En el libro de Lucas capítulo 1 lo pueden buscar. Entonces era el lugar santo, y el lugar santísimo estaba aquí. Había una cortina de oro y de plata bien gruesa, que el Señor había ordenado a Moisés que la pusiera, porque después de que ellos adoraron el becerro, el Señor le dijo: no quiero nada que ver con este pueblo, yo me enojo con ellos, y los quería destruir. Entonces viene Moisés y le dice: acuérdate de las promesas que le hiciste a nuestros padres, ¿no? Él interviene. Entonces Dios le dice que ponga esa cortina, y de ahí en adelante solamente va a hablar con Moisés. Entonces, y aquí está el lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo se encontraba lo que era el arca de la alianza. El arca de la alianza, diríamos que era como esto, casi 1 metro cuadrado de largo, de ancho. Y aquí arriba, esta parte, la tapadera, es lo que se llamaba el propiciatorio. Y arriba del propiciatorio, acá, estaban 2 querubines cubriendo lo que estaba adentro. Y que lo que estaba adentro estaban las tablas de la ley, estaba el maná del cielo, y estaba el bastón de Aarón. Entonces el sumo sacerdote entraba allí una vez al año, y es la única vez en el año
que el sumo sacerdote podía mencionar el nombre de Dios, porque el judío no usa el nombre de Dios porque es tan sagrado, porque al mencionar la palabra Dios, estamos invocando toda su naturaleza, y es por eso que él también no menciona la palabra de diablo o Satanás, porque es como que se esté llamando al enemigo. Por eso es que le da otros nombres, y al Señor le pone el nombre de Elohim, Adonai, Shaddai, porque también la razón por la que no usan el nombre de Dios, porque es el nombre propio de Dios, es porque ellos tenían tantas peleas con tantos enemigos, y el pueblo que ganaba les quitaba al Dios que ellos tenían. Entonces, para no perder el nombre del Dios verdadero, ellos no mencionaban el nombre de Dios, pero sí el día del Yom Kippur, el día del perdón de los pecados. Y ese animal lo mataban, lo degollaban, pero el sacrificio no terminaba con matar el animal. El sacrificio terminaba con la ofrenda de la sangre. El sacerdote entraba al lugar santísimo, ponía la sangre, y de alguna forma Dios le decía que aceptaba ese sacrificio. Y cuando aceptes ese sacrificio, es que los que estaban así como ustedes, pendientes de qué estaba pasando adentro, era que sonaban el shofar, una cosa como cacho, significando de que Dios había perdonado los pecados del año anterior. Si nosotros vemos los símbolos, a nosotros nos dice el libro de los Hebreos, de que Jesús ha entrado al cielo con su sangre a ofrecérsela a Dios. Entonces, cuando Dios le acepta esa oferta que Jesús le está haciendo de su sangre, es cuando nos dice el Apocalipsis que el Señor va a regresar en la segunda venida, y se van a oír que los ángeles van a sonar las trompetas, como sucedía en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros estamos en ese periodo en que Jesucristo, como nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 5, está ofreciendo la sangre al Señor. Por eso es que nosotros todavía tenemos la oportunidad de obtener el perdón. Porque cuando ya Dios acepte esa sangre, entonces ese pacto se termina, y de allí nos dice la Biblia que van a haber gente que van a querer ser perdonados, pero ya no van a poder porque el tiempo va a ser muy tarde. Entonces el tiempo lo tenemos bien poco. Vamos a regresar a lo que es la Semana Santa, porque ahorita nos hemos venido preparando, ¿no? Entonces, cuando San Juan dice, ese es el Cordero de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es ese Cordero de Dios? Es aquel que nos dice también a nosotros en el libro de Efesios que siendo Dios se despojó de su condición divina y se hizo hombre, que murió hasta la cruz. Lo que dice Gálatas 4, capítulo del 4 al 6, que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Ese que Juan el Bautista introduce como el Cordero es aquel mismo que escogió a 12 de sus discípulos. Es aquel mismo apóstol, es aquel mismo que le dio una misión. Ese Cordero, le vamos a cambiar el nombre de Jesús a Cordero, es el mismo Cordero que en la última cena dice, esto es mi carne. Entonces, en la Pascua judía tenían que comer la carne del Cordero como perdón del pecado, y aquí nosotros comemos la carne del Cordero, que es la sangre de Jesucristo, para poder obtener la vida eterna. Por eso es que cuando el Señor le dice, esto es mi cuerpo, el que coma este pan vivirá para siempre. Entonces está hablando, ustedes ya no van a comer un ternero que cada año van a estar renovando, sino que van a comer la carne de ese Cordero que es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, a veces quiero tener un poquito de cuidado porque si no hasta yo mismo me confundo. Entonces ese Cordero
es Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es la Semana Santa? La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. Entonces, como estamos hablando de que es prepararnos para vivir la Semana Santa, ¿qué es lo que sucede el día domingo? El día domingo es el día de resurrección. No, comienza con el Domingo de Ramos. Hoy, este día viernes que estamos, el quinto domingo de la Cuaresma, el quinto viernes de la Cuaresma, que es el día de ahora, se conoce como el Domingo de Dolores. Viernes de Dolores, perdón. Hoy viernes de Dolores. Y anteriormente, antes del Concilio Vaticano II, se celebraba la Virgen de los Dolores, como la patrona que tenemos acá, se celebraba este día. Pero después del Concilio del Vaticano II se cambió para el 15 de septiembre, que es cuando la celebramos. Entonces, este día es cuando en países más que todo que conservan esa tradición, España y México, este día es cuando los feligreses empiezan a acompañar a la Virgen con el dolor por la muerte del Señor que va a tener dentro de una semana. Entonces, ¿qué sucede el domingo? El día domingo es el día de que el Señor entra como rey a Jerusalén. Nosotros le llamamos Domingo de Ramos por las palmas de Ramos, pero en realidad se llama la entrada mesiánica, porque es cuando el Mesías entra a Jerusalén. Entonces, ese día, nosotros en la iglesia hacemos la pasión del Señor. Pero en esto tengan mucho cuidado. Por hoy yo les dije que lo voy a hacer como un tipo de catequesis. Si ya lo saben, les va a servir como refrescar la memoria. Leemos la pasión del Señor, pero la pasión del Señor que se lee es basada en uno de los evangelios sinópticos. O sea, la pasión que leemos el Domingo de Ramos es del libro de San Mateo, de San Marcos y San Lucas. Nunca un Domingo de Ramos se va a leer la pasión del Evangelio de San Juan. Esa se lee únicamente y todos los años el Viernes Santo. Porque mucha gente se confunde. Bueno, ¿y acaso no celebramos, no escuchamos la celebración, la pasión del Señor el domingo, cuando es día viernes? Es totalmente diferente. Entonces, eso es algo que sí lo pueden mantener en su memoria. Entonces, el día domingo, el Señor entra. El Señor esa noche, la noche anterior, ya desde el día, como este día, por eso es el Viernes de Dolores, ya este día, de acuerdo a la cronología, el Señor ya ha llegado a Betania, porque es en este día cuando el Señor va entrando, ya va para Jerusalén, y es cuando ve a Zaqueo, que está en las plantas, ¿verdad? Más adelante, ahí mismo el Señor le sale al camino aquel ciego que se llamaba Bartimeo, que escucha la voz del Señor y pregunta, ¿y quién es? Y comienza, hijo de David, sáname. Entonces, por último, el Señor lo sana, ¿no? Por la fe que él tiene. Entonces ya esa noche el Señor se va para Betania, que Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén, y ahí en Betania es donde vivían sus amigos, Marta, María y Lázaro. Entonces Jesús ya viene el Domingo de Ramos y le dice, búsqueme Zacarías 9:9, y le dice, y tal vez usted tiene Biblia, búsqueme Génesis 49, 9, 10. Entonces viene el Señor y le dice a ellos de que vayan a un lugar, y allí Génesis 49, 9, 10, por ahí vamos allá. Entonces
le dice el Señor de que vaya a un pueblo, a un lugar, y que ahí va a encontrar un burrito, que lo desate y que se lo lleve. Ahora, ¿por qué un burrito? Porque el burrito era el animal de carga, era un animal humilde, mientras que el caballo era un animal de guerra, creaba violencia. Entonces el Señor entra con esa humildad y nos dice de que los niños, más que todo, y los pobres, gritaban: Hosana, Hosana, que viva el rey, el hijo de David. ¿Por qué? Porque cuando entraban los reyes a Jerusalén o a sus palacios, la gente salía y les cantaba esos cantos y les ponían ramas en los suelos porque venían victoriosos. Pero también el que conocía las escrituras, y por eso es bueno conocer las escrituras, al ver a Jesús montado en un burrito y que entró a Jerusalén, se acordaron de la profecía que hizo el profeta Zacarías en el capítulo 9 y versículo 9. El hermano lo está buscando. Pero antes de eso, ya desde el Génesis, cuando José, le mencionaba a José que tenía una túnica sin tela, José bendijo a sus 12 hijos y le da la bendición a Judá. ¿Cómo le dice? Que nadie le va a quitar el cetro ni... A ver. Génesis 49:9. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta y se echa cual león o cual leona. ¿Quién le hará al alzar? No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo a quien rinda homenaje a las naciones. Y El que ata la vid, su borriquillo, y a la cepa el pollino. hasta ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ya desde allí había una profecía de que nadie le iba a quitar el cetro ni el bastón a Judá, y recordemos que Jesús y David vienen de la tribu de Judá, hasta que venga aquel, ¿verdad? Y menciona el burrito. ¿Y qué dice la profecía de 9:9? Sí. Viene tu rey montado en un burro. Salta llena de gozo, oh hija de Sión. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, cuando los judíos ven que el Señor entra, ven a Jesús montado en ese burro, se acuerdan de la profecía. Ahí cuando usa la palabra hija de Sión, Sión significa Jerusalén. Alégrense, hijos de Jerusalén, porque están viendo entrar a su rey. Entonces el Señor entra, termina su actividad ese domingo de Ramos y se regresa para Betania y pasa la noche con sus amigos. Entonces, el día lunes, el Señor viene nuevamente de Betania, porque solo eran 3 kilómetros, supuestamente los caminaba como en 15, 20 minutos, estaban acostumbrados a caminar. Entonces, viene de Betania y nos dice la Biblia de que el Señor sintió hambre y vio una planta de higuera y la buscó y no le halló frutos. Jesús la maldijo, esa higuera. Según el libro de San Mateo, nos dice de que la higuera se secó inmediatamente. Según el Evangelio de San Marcos, no se secó inmediatamente. Entonces, esa higuera no tiene fruto, el Señor la maldice. Ese mismo día lunes, el Señor, serán 3 actividades, maldice la higuera, luego el Señor va a Jerusalén y es el día de que Él limpia el templo, saca a los mercaderes, ¿verdad? Y esa misma noche, el Señor se regresa a Betania y esa noche es cuando lo invitan a una cena. Y estando en esa cena, dice que Marta servía, Lázaro, el que había resucitado, estaba sentado en la mesa y viene María, porque muchas veces la gente dice fue María Magdalena la que limpió, la que le lavó los pies con el perfume al Señor.
pero de acuerdo a las Sagradas Escrituras, si quieren me lo buscan en San Juan capítulo 12, nos dice de que fue María la hermana de Lázaro. Y María Magdalena era de Magdala, no era de Betania. Entonces, ese día al Señor le ungen, y es cuando Judas dice, bueno, ese perfume se hubiera podido vender en 300 monedas de plata, ¿verdad? Para darle a los pobres. Y dice la Biblia que él decía eso pues porque era un ladrón. ¿Lo encontró? Sí. A ver, veámoslo. Desde 12 del 1 en adelante. Vamos a ver hasta cuál María es la que le lava los pies al Señor. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahí lo invitaron a una cena, mientras Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María trajo como medio litro de un aceite perfumado de nardo muy fino y muy caro. Ungió con él los pies del Señor y se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que entregaría a Jesús, dijo, este perfume podría haberse vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Hasta ahí nomás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El punto de que me ayudara era para ver que María es la que le lava los pies al Señor. Y claramente nos dice que es María, la hermana de Marta y Lázaro, no María Magdalena. Bueno, entonces sucede el lunes, el Señor se queda, come bien, ha de haber tomado vino porque tomaba mucho vino, bueno, pues tuvo su party, ¿no? Luego, el día martes, el Señor vuelve a regresar a Betania. Y ahí es donde nos dice San Marcos que cuando ellos venían, encontraron de que esa higuera estaba seca. ¿Verdad? El mensaje teológico que nos da es que ese mensaje era para los judíos. Ellos eran esa higuera floreciente con hojas verdes, pero no dieron frutos. Entonces por eso se secaron. Entonces se seca. Jesús va al templo y comienza a predicar, y es cuando los fariseos y los maestros de la ley empiezan a decirle a Jesús, bueno, ¿y con qué autoridad haces esto? Si ustedes se acuerdan del texto bíblico, cuando Jesús le dice, pero el bautismo de Juan el Bautista, ¿era de los hombres o era de Dios? Y él dice, si decimos que era de los hombres, esto lo tenían como profeta. Si decimos que era de Dios, ¿verdad? Y comienzan a hacer sus conjeturas, y por último le dicen, no lo sabemos. Entonces Jesús le dice, ni yo les voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas, refiriéndose a con qué autoridad es que él había sacado a esos mercaderes el día anterior. Además de eso, para poder predicar en el templo, tenían que tener un permiso del Sanedrín. Y Jesús, claro, no lo tenía si estaba en la casa de su padre. Entonces, sucede esa actividad de que ven la higuera que está seca, saca a los mercaderes, y también ese día martes, si ustedes vienen a las misas, pero les estoy explicando esto, porque cuando vengan, cómo vivir la Semana Santa y qué es vivir algo, es sentirlo, gozarlo, prepararnos para ello. Ustedes vienen a la misa el martes, van a encontrar ese texto bíblico que nos habla, que es cuando Jesús anuncia de que va a ser traicionado. Él lo hace el día martes. Día miércoles, el mismo martes, el Señor se regresa para Betania. Miércoles no hay ninguna actividad que la Biblia nos diga de Jesucristo. Se cree que se quedó reposando en Betania, pero sí ese miércoles santo también se conoce como el miércoles de la traición, porque es cuando se cree que Judas Iscariote negoció con el Sanedrín vender al Señor por 30 monedas de plata. Y parece que ya se lo he explicado anteriormente, que 30 monedas de plata era con lo que compraban a un esclavo. O sea que a Jesucristo lo vendieron por el precio de un esclavo. Era dinero porque con una moneda, con un denario, usted podía comprar una cabra, una vaca o un ternero. Entonces 30 monedas, usted compraba 30 animales, ya podía hacer su granja, ¿no? Entonces para ellos era bastante dinero. Bueno, luego
viene el día jueves. Nos quedamos al miércoles. El miércoles no pasó nada, el Señor se queda. El jueves el Señor regresa. Cuando va camino a Jerusalén, les dice de que vayan a un pueblo y que ellos van a ver a un hombre que lleva un cántaro, que lo sigan y que le pregunten al dueño a dónde está el cuarto donde el Señor va a celebrar su cena, su Pascua. ¿Qué es lo que nosotros hacemos el Jueves Santo? Por la mañana se celebra la misa que se llama la misa crismal, que es la misa que celebra el obispo con los sacerdotes, que ellos renuevan, ¿verdad? Sus promesas sacerdotales. Y también en esa misa es cuando se hace la bendición de los óleos que se van a usar durante todo este año. Entonces están los óleos crismales, que es el aceite que usan los sacerdotes para bautismos, para confirmaciones y también para las órdenes sacerdotales. El segundo aceite que bendice el obispo y que se lo da a los sacerdotes que se lo lleven a su parroquia es el aceite de los catecúmenos. Es el aceite que se usa especialmente para todas aquellas personas que van a ser bautizadas el sábado santo en la vigilia pascual. Aquí vamos a tener, parece que 5 catecúmenos acá y uno en Surrey. Y también ese día ellos van a hacer la primera comunión, así de que le pido sus oraciones por ellos. Y el tercer aceite es el aceite que se usa para la unción de los enfermos. Y también se usa, sí, para los santos óleos, pero se usa para otra cosa, no me recuerdo. ¿Para la confirma? No, para la confirma es el primero. Entonces son 3 tipos de aceite. El aceite que se utiliza en diferentes ritos no es el mismo. No es el mismo aceite que le van a poner a una persona que está muriendo que a uno que se está casando, que es un aceite totalmente diferente. Entonces, ya llegamos a lo que es el jueves en la tarde y ahí es donde ya comienza lo que le llamamos el triduo pascual, ¿verdad? ¿Qué pasa allí? Ahí es cuando el Señor instituye la Sagrada Eucaristía. El Señor instituye el orden sacerdotal, nos da el mandato del amor y nos da aquel ejemplo de humildad que el Señor hace, que le lava los pies a sus apóstoles y le dice que lo sigan haciendo. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Quiero estar pendiente porque yo también tengo que regresar aquí mañana a las 8:30. Tenemos un retiro. ¿Estamos bien? Bueno, tenemos unos 15 minutos. Vea, cuando el Señor instituye la Sagrada Eucaristía, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y le he dicho de que sería bueno que siempre lo tengan, nos dice de que la Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana, o sea que es el centro de la fe y de la vida de todo cristiano. Ahora bien, cuando hablamos de la Eucaristía, y voy a tratar de explicarles esto también, cuando hablamos de la Eucaristía se conoce con diferente nombre y cada uno de ese nombre evoca alguno de sus aspectos. Por ejemplo, se conoce con el nombre de Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? Una acción de gracias. Cuando decimos voy a ir a la Eucaristía, es que voy a ir y darle gracias al Señor por haber entregado su vida por mí. También se conoce como el banquete del Señor, ¿verdad? Porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. Entonces vemos que la Eucaristía se conoce como Eucaristía, se conoce con el nombre del banquete del Señor, se conoce también con el nombre de la fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1330 que también se conoce, este sacramento se conoce
como memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, o sea, una renovación. También se conoce como el santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia. También se conoce como la santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. Y también se conoce como comunión, porque este sacramento nos unimos, por medio de este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipe de su cuerpo. Y se conoce también como la Santa Misa, porque la liturgia es en la que se realiza el misterio de salvación. Entonces, la Eucaristía tiene ese montón de nombres. Ustedes lo pueden buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 1324 como al 1332. Y ahí van a ver todos los nombres con los que se conoce el sacramento de la Eucaristía. Allí mismo el Señor, y está en el libro de San Lucas, capítulo 22 y versículo 19 al 30, es cuando el Señor dice que está reunido en la mesa, dice que toma un pan, lo parte, se lo da a sus discípulos y le dice: esto es mi cuerpo. ¿Se recuerdan el cordero? O sea que Jesús dice: este es el cordero, ¿verdad? Y le dice que ellos, no lo vamos a leer, búsquenlo. Lucas capítulo 22 y versículo 19. Quiero hacer bien esta parte porque el Señor parte el pan. Pero hay una parte que casi siempre se pierde, porque el Señor le está diciendo a sus discípulos que va a ser entregado por ustedes. No le dijo va a ser entregado por cualquier pastor. No, va a ser entregado por ustedes. Y esos apóstoles son los que después dejaron obispos en diferentes ciudades, y es lo que ha venido hasta ahora, lo que se conoce como sucesión apostólica. O sea, el único que puede en este momento hacer esa transustanciación de cambiar la materia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo son aquellos que se les ha dado ese poder desde nuestro Señor Jesucristo, y son los sacerdotes. Ningún diácono, nadie más lo puede hacer. Por eso es que nosotros tenemos que orar por más vocaciones. A ver, 22:19. Después tomó el pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo. Ahí, Jesús le dijo, lo partió y le dijo: este es mi cuerpo, el pan, este es mi cuerpo. Ajá. Que es entregado por ustedes. Ok, que es entregado por ustedes. Jesucristo no lo entrega, que es entregado por ustedes, es entregado por los apóstoles. Si ustedes ponen atención, esta parte es bien clave, ponen atención o lo leen, busquen en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 1 en adelante, van a ver la multiplicación de los panes. El Señor bendice los panes, la cesta de los 5 panes y los 2 pescados, y le da la cesta a los apóstoles para que ellos la distribuyan. Y después son ellos los que recogen 12 canastas y en otras 7. Entonces el Señor parte el pan y les dice: va a ser entregado por ustedes. Hagan esto, ¿cómo es? Hagan esto en memoria mía. Esa memoria es lo que él decía, que es un memorial. Por eso es que nunca hay una misa que es repetida o que es igual. Cada vez estamos renovando ese pacto. ¿Y después qué pasó? Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Dijo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Entonces esa copa es la copa de la nueva alianza, ¿verdad? Que va a ser derramada por ustedes. Porque la alianza antigua que había hecho Dios con el padre Abraham se termina y comienza esa nueva alianza,
que Jesús establece con el Señor. Bueno, entonces ese día, Jueves Santo, gracias hermano, palabra de Dios, te alabamos Señor. Ese día el Señor establece, nos deja la Eucaristía, establece el orden sacerdotal y también le lava los pies a los apóstoles, signo de humildad, y también nos deja a nosotros el mandamiento del amor. Ese día la hostia queda custodiada, ¿verdad? Ya el día viernes no hay, el sagrario queda abierto ya desde el jueves. El Viernes Santo, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, hasta ahorita, desde el miércoles de ceniza, no estoy apuntando al Señor, hasta el Jueves Santo, los sacerdotes, la vestimenta que usan, la casulla, es un color morado. Pero el día viernes es un color rojo. Cambia, ¿verdad? ¿Qué sucede ese día Viernes Santo? Pues es el día que el Señor es maltratado, torturado, crucificado y muere. ¿Cómo lo podemos celebrar nosotros? ¿Cómo podemos vivir ese día? Tenemos el Vía Crucis, ¿verdad? Tenemos las 7 palabras del Señor. Entonces tenemos todos esos ritos, podríamos decirle. ¿Alguien dijo la palabra? Acontecimientos religiosos que los podemos estar celebrando. Día sábado es día de descanso. Es el día que el Señor está en el sepulcro, pero su espíritu ha bajado al infierno. Dice, como decimos en el credo, descendió a los infiernos, ¿verdad? Fue a aquellos lugares, aquellas celdas donde estaban todos aquellos que habían muerto con la esperanza de la venida del Mesías. Temprano les hablaba de los signos. Estos que el Señor llegó a rescatar, ¿verdad? Esperaban la venida del Señor. El Señor vino. Ahora nosotros estamos esperando la venida del Señor. Por eso es importante ver los signos que Él nos deja en el Nuevo Testamento. Entonces ese día es un día de descanso. ¿Qué podemos hacer nosotros ese día? Hermanos, usted puede rezar el rosario, puede reflexionar sobre el capítulo número 25 de San Mateo, donde están las 10 vírgenes y el juicio final, ¿verdad? Puede reflexionar sobre el capítulo 58 de Isaías, que es donde nos habla del ayuno que le agrada al Señor. Entonces, es un día que nosotros acompañamos a la Virgen con el dolor. El sábado por la noche se celebra la vigilia pascual, ¿verdad? Que es cuando se bendice el fuego, se bendice el cirio pascual y se canta y se recita siempre la palabra se me olvida, el pregón pascual, ¿verdad? Que el pregón pascual es toda la historia desde el Génesis, toda la historia de la salvación. Y ese día es cuando aquí vamos a tener los bautizos de los nuevos catecúmenos. Luego nos lleva al domingo de Pascua, domingo de resurrección, ¿verdad? Que San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 14, que si no creemos que Jesucristo ha resucitado, vana es nuestra fe. Si usted llega al domingo y usted no cree que Jesucristo va a resucitar, mejor váyase para su casa y pase la Semana Santa como mucha gente le gusta pasar. En lugar de prepararse espiritualmente, esta es hora que usted, en lugar de estar sentado aquí, debería de andar tal vez por los Guerreros comprando chipilín con la masa para hacer los tamales pisques, comprar el pescado seco, comprar los huevos para comer los pescados rellenos, o buscando el pan para hacer la torreja y hacer el chilate. Si nosotros no creemos que el Señor ha resucitado, vana es nuestra fe. Todo lo que hemos caminado en la Cuaresma y vamos a caminar en esta Semana Santa no sirve de nada. Pero hay otra cosa, es que no termina allí. La Semana Santa no termina con el Señor en el sepulcro. Si ustedes se fijan, hoy o cuando hacemos el Vía Crucis, termina con el Señor en la tumba.
Ahí termina el Vía Crucis. Pero nuestra fe no termina ahí, continúa con la resurrección. Y después de la resurrección que viene, todo cristiano tiene que cumplir con aquel mandato que tiene de ser bautizado. Ir por todo el mundo, anunciar la palabra del Señor, ¿verdad? Hacer que se bauticen, porque el que no crea y se bautice, no entrará en el cielo. Y todo el que crea y se bautice, entrará en el reino de los cielos. Bueno, yo sé que ya se me terminó el tiempo. Y como le dije, era una clase desde el punto de vista, más que todo, de catequesis. Explicarle qué significa cada uno, qué actividades hay cada uno de los días de la semana. Entonces, no termina, no es solamente que usted va a venir el domingo de Ramos, a recoger ese palmo. Y después usted lo va a usar como un amuleto, ponerlo pegado a una puerta en su casa, o tal vez detrás de la puerta junto a la escoba para que la suegra se vaya, o lo va a andar colgado en los carros. No, el venir el domingo de Ramos y agarrar esa palma, a usted no lo va a salvar. A usted lo salvan los sacramentos. Sí lo va a acercar a los sacramentos, por eso se llaman sacramentales. Pero esa palma no la salva a ustedes, ni a mí. Son los sacramentos, es la confesión, la Eucaristía. Eso es lo que nos salva a nosotros. Y todavía tenemos tiempo que nosotros podemos confesarnos para vivir una Pascua como el Señor quiere. Bueno, que el Señor les bendiga. Y yo simplemente tiro la semilla y allá ustedes.